Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde las pasiones se desbordan y los corazones laten con fuerza. Hoy nos sumergiremos en un torbellino de emociones, un romance que desafía las convenciones sociales, una historia de amor que florece en medio de la jerarquía y la cultura. Prepárense para un viaje a tierras exóticas, a un mundo de opulencia y tradición, donde un jefe turco y su empleada se atreven a desafiar el destino. Hoy exploraremos el irresistible encanto de un amor prohibido, jefe turco y empleada. Antes de que nos dejemos llevar por esta apasionante narrativa, quiero recordarles, sí, a ti que estás ahí viéndome, que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de romance, drama y emociones a flor de piel. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las historias más cautivadoras. Así que dale clic a ese botón y únete a nuestra gran familia. Ahora sí, preparen sus pañuelos. Porque hoy vamos a hablar de esos amores que, aunque imposibles, son tan intensos que nos roban el aliento. Imaginen Estambul, la ciudad que une Oriente y Occidente, un crisol de culturas y tradiciones ancestrales. En medio de esta vibrante metrópolis, conocemos a Demir, un hombre de negocios turco, dueño de un imperio textil, un hombre poderoso, reservado y con un aura de misterio que atrae todas las miradas. Demir es un hombre que vive bajo el peso de las expectativas familiares y las tradiciones, un hombre que parece destinado a un matrimonio de conveniencia. Y luego está Aisé, una joven empleada de su empresa, una mujer de origen humilde pero con una fuerza interior que irradia. Aisé es inteligente, trabajadora, honesta y posee una belleza natural que cautiva a Demir desde el primer instante. Ella es la antítesis de lo que se espera que sea la esposa de un hombre como él, no pertenece a su círculo social, no comparte su misma educación y, lo más importante, no está contemplada en sus planes de futuro. El primer encuentro entre Demir y Aisé es casual, casi fortuito. Un choque de miradas en el ascensor, una conversación rápida sobre el trabajo, un simple gesto de amabilidad. Pero, debajo de la superficie, algo comienza a gestarse. Una atracción irresistible, un magnetismo inexplicable que los arrastra el uno hacia el otro. A medida que trabajan juntos, Demir y Aisé empiezan a conocerse mejor. Descubren que a pesar de sus diferencias sociales y culturales, comparten una conexión profunda, una afinidad que trasciende las barreras impuestas por la sociedad. Demir se siente atraído por la frescura y la autenticidad de Aisé, por su espíritu libre y su capacidad para ver el mundo con optimismo. Aisé por su parte se siente atraída por la fuerza y la determinación de Demir, por su inteligencia y su lado vulnerable, que se revela solo ante ella. Pero su amor está prohibido. La diferencia de clases sociales, las expectativas familiares de Demir y la desaprobación de su círculo social son obstáculos insuperables. Si Demir se involucra con Aisé, corre el riesgo de perder su reputación, su estatus social y, lo que es peor, la desaprobación de su familia. Si Aisé se involucra con Demir, se expone al juicio de la sociedad, al desprecio de sus compañeros de trabajo y a la posibilidad de perderlo todo. A pesar de los riesgos, Demir y Aisé no pueden evitar sucumbir a la pasión que los consume. Se encuentran a escondidas en lugares secretos, donde pueden ser ellos mismos, sin máscaras ni pretensiones. Comparten momentos de intimidad, de risas, de confidencias, de sueños. Pero saben que su amor es una bomba de tiempo, que en cualquier momento puede explotar y destruirlos. La tensión aumenta a medida que su relación se intensifica. Demir se debate entre el deber y el deseo, entre la tradición y la libertad, entre el amor de su familia y el amor de su vida. Aisé, por su parte, lucha contra sus propios sentimientos de culpa y duda. ¿Es justo para Demir arriesgar todo por ella? ¿Es justo para ella vivir en la sombra, amando a un hombre que quizás nunca podrá ser suyo por completo? El drama se desata cuando su relación se hace pública. La familia de Demir, sus amigos y sus socios comerciales se oponen con vehemencia a su romance. Intentan separarlos por todos los medios posibles, utilizando chantajes, amenazas e incluso la manipulación emocional. Aisé es difamada, humillada y excluida. Demir es presionado para que se case con una mujer de su misma clase social, una mujer que le asegure la estabilidad y el prestigio que su familia tanto anhela. En medio de este torbellino de adversidades, Demir y Aisé deben tomar una decisión. Están dispuestos a luchar por su amor, a desafiar las convenciones sociales y a enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿O se rendirán ante la presión y renunciarán a la felicidad? La historia de Demir y Aisé es un reflejo de los conflictos internos que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas.
Es una historia sobre el amor, el deber, la tradición y la libertad. Es una historia sobre la importancia de seguir nuestro corazón, incluso cuando el camino es difícil y lleno de obstáculos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre los valores que nos rigen y sobre las decisiones que tomamos en el camino. Pero ¿cómo termina esta historia? ¿Logran Demir y Aisé superar los obstáculos y vivir su amor libremente? ¿O se ven obligados a separarse para siempre? Eso lo dejo a su imaginación. Porque cada uno de nosotros tiene su propia visión del amor y de lo que significa luchar por él. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta apasionante historia de amor prohibido. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar el mundo. No importa las barreras que se interpongan en nuestro camino, si el amor es verdadero, siempre vale la pena luchar por él. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que el amor puede superar todas las barreras? ¿Han vivido alguna vez un amor prohibido? Compartan sus experiencias y opiniones. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las historias de amor y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que les robará el corazón. Hasta la próxima, mis apasionados. *** ampliación de la historia ***. Para entender realmente la magnitud de este amor prohibido, necesitamos conocer más a fondo a nuestros protagonistas y el mundo que los rodea. Demir, aunque joven, carga con la responsabilidad del apellido Kaya. Su abuelo fundó el imperio textil y su padre, un hombre severo e inflexible, lo ha preparado desde la cuna para tomar las riendas del negocio y continuar el legado familiar. Demir ha crecido rodeado de lujos, pero también de restricciones. Su vida ha sido cuidadosamente planeada, la prestigiosa universidad, los contactos influyentes, el matrimonio con la heredera de otra importante familia turca, todo para asegurar el futuro de los Kaya. Pero Demir, en el fondo, anhela algo más. Está cansado de las apariencias, de las cenas formales, de los debates sobre negocios que dominan cada conversación. Busca autenticidad, una conexión genuina, algo que vaya más allá del dinero y el poder. Y la encuentra inesperadamente en Aisé. Aisé, por su parte, proviene de un barrio humilde de Estambul. Ha crecido con esfuerzo y sacrificio, trabajando desde joven para ayudar a su familia. Su padre, un pescador jubilado, le ha inculcado valores como la honestidad, la perseverancia y la importancia de la familia. Aisé es una joven optimista y soñadora, a pesar de las dificultades que ha enfrentado en la vida. Estudió administración de empresas con una beca y logró ingresar a la empresa de Demir como asistente administrativa, un logro que llenó de orgullo a su familia. El ambiente en la oficina es tenso, marcado por la jerarquía y el respeto hacia la figura de Demir. Aisé se siente un poco intimidada al principio, pero su profesionalismo y dedicación no pasan desapercibidos. Demir, acostumbrado a la adulación y el servilismo, encuentra en Aisé una bocanada de aire fresco. Ella no le teme, no le adula, lo trata con respeto pero sin sumisión. Y eso, para Demir, es irresistible. El choque en el ascensor que mencionamos antes fue más que un simple accidente. Aisé, distraída, tropezó y Demir la sujetó para que no cayera. Sus miradas se cruzaron y por un instante el tiempo pareció detenerse. Demir sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, una sensación que nunca antes había experimentado. Aisé, por su parte, se sintió abrumada por la intensidad de la mirada de Demir, una mirada que parecía desnudar su alma. A partir de ese momento, las casualidades comenzaron a multiplicarse. Demir la llamaba para pedirle informes, para consultarle sobre temas triviales, solo para tener la oportunidad de hablar con ella. Aisé, consciente del interés de Demir, se mantenía profesional y distante, pero no podía negar la creciente atracción que sentía por él. Una noche Demir se quedó hasta tarde en la oficina, trabajando en un proyecto importante. Aisé también estaba allí, terminando algunos pendientes. Una tormenta eléctrica azotó la ciudad, provocando un apagón. La oficina quedó a oscuras y Demir y Aisé quedaron atrapados. En la penumbra, la tensión entre ellos se hizo palpable.
Se acercaron el uno al otro buscando consuelo y seguridad. Demir tomó la mano de Aisé y la guió hasta su oficina, donde había algunas velas encendidas. A la luz de las velas, sus miradas se encontraron de nuevo. Demir no pudo resistirse más. Se acercó a Aisé y la besó. El beso fue apasionado, desesperado, una explosión de sentimientos reprimidos. Aisé correspondió al beso con la misma intensidad. En ese momento las barreras sociales, las expectativas familiares y los riesgos que corrían desaparecieron. Solo existían ellos dos, unidos por un amor prohibido. A partir de esa noche su relación se convirtió en un secreto a voces. Se encontraban a escondidas en el parque, en pequeños cafés alejados del centro, en la oficina, cuando todos se habían ido. Compartían momentos de felicidad robada, de risas, de confidencias. Demir le contaba a Aisé sus frustraciones, sus sueños, sus miedos. Aisé le mostraba a Demir la belleza de la vida simple, la importancia de la familia, el valor de la honestidad. Pero su felicidad era efímera. Sabían que su relación no podía durar para siempre. La familia de Demir comenzaba a sospechar algo. Su prometida, una mujer astuta y ambiciosa, estaba decidida a desenmascarar a Aisé y deshacerse de ella. Los compañeros de trabajo de Aisé, envidiosos de su cercanía con el jefe, la miraban con desprecio y murmuraban a sus espaldas. Un día, la familia de Demir organizó una cena formal para presentar oficialmente a su prometida a sus socios comerciales. Demir se vio obligado a asistir, aunque su corazón estaba con Aisé. Durante la cena, Demir no podía dejar de pensar en Aisé. Se sentía culpable, atrapado en una jaula dorada. De repente la puerta del salón se abrió de golpe. Era Aisé. Había decidido enfrentarse a la familia de Demir y declarar su amor por él. La sorpresa fue general. La familia de Demir, furiosa, la insultó y la echó del salón. Demir, avergonzado y humillado, no hizo nada para defenderla. Aisé, con el corazón roto, renunció a su trabajo y desapareció. Demir se sintió miserable. Se dio cuenta de que había cometido un error al ceder a la presión familiar. Había renunciado a la mujer que amaba por mantener su estatus social y cumplir con las expectativas de los demás. Pero Demir no estaba dispuesto a rendirse. Decidió luchar por su amor, sin importar las consecuencias. Se enfrentó a su familia y les dijo que amaba a Aisé y que estaba dispuesto a renunciar a todo por ella. La reacción de su familia fue devastadora. Su padre lo desheredó y su madre, desconsolada, le rogó que reconsiderara su decisión. Pero Demir se mantuvo firme. Sabía que no podía vivir una vida infeliz, atrapado en un matrimonio sin amor. Demir buscó a Aisé por toda la ciudad, hasta que finalmente la encontró en su antiguo barrio. Aisé estaba trabajando en una pequeña tienda de ropa, intentando reconstruir su vida. Demir le confesó su amor y le pidió perdón por no haberla defendido antes. Aisé, aunque dolida, lo perdonó. Sabía que Demir había sido víctima de las circunstancias. Juntos decidieron construir una nueva vida, lejos de las expectativas sociales y las tradiciones familiares. Demir renunció a su puesto en la empresa y comenzó un pequeño negocio por su cuenta, con la ayuda de Aisé. Su amor fue puesto a prueba en numerosas ocasiones. Tuvieron que enfrentar la discriminación, la pobreza y la desaprobación de sus familias. Pero su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Con el tiempo lograron construir una vida feliz y plena. Se casaron y tuvieron hijos, a quienes criaron con valores como la honestidad, la humildad y el respeto por los demás. La historia de Demir y Aisé es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Es una historia de valentía, de sacrificio y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que debemos seguir nuestro corazón, sin importar lo que digan los demás. Y por supuesto, esta historia podría tener miles de finales alternativos. Quizás Demir no tiene la valentía de desafiar a su familia, y Aisé, con el corazón roto, encuentra la felicidad en otro lugar, convirtiéndose en una exitosa diseñadora, una inspiración para otras mujeres. Quizás la familia de Demir, al ver la verdadera felicidad de su hijo, termina aceptando a Aisé, demostrando que el amor puede romper incluso las tradiciones más arraigadas. Pero en esencia, la historia de Demir y Aisé nos recuerda que el amor, en su forma más pura, es un desafío a las convenciones, una fuerza imparable que nos impulsa a ser mejores personas y a luchar por lo que realmente importa.
Y eso, mis queridos amantes de las historias prohibidas, es lo que hace que estas narrativas sean tan irresistibles. No olviden dejar sus comentarios sobre qué final les gustaría para esta historia. ¿Un final feliz, agridulce o quizás uno trágico? Quiero saber sus opiniones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta versión extendida de la historia de amor prohibido. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede cambiar el mundo. No importa las barreras que se interpongan en nuestro camino, si el amor es verdadero, siempre vale la pena luchar por él. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que el amor puede superar todas las barreras? ¿Han vivido alguna vez un amor prohibido? Compartan sus experiencias y opiniones. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las historias de amor y, lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que les robará el corazón. Hasta la próxima, mis apasionados.